Vamos a leer nuestras Biblias, Hebreos capítulo 5, que es el libro que estamos estudiando juntos, ¿verdad? Y estamos ahora llegando casi al centro de este libro, de esta carta a los Hebreos, llegando realmente al tema central, al tema en el que el autor se va a parar por más tiempo, y a partir de este capítulo 5 prácticamente hasta el 12, enfatizando el papel de Cristo como sumo sacerdote. Y en este caso el autor va a estar comparando a Jesús, el gran sumo sacerdote, con Aarón y la familia Aarón, que eran aquellos que habían sido designados por Dios para ser los sacerdotes y para de esta familia tener el sumo sacerdote que representaba al pueblo de Israel delante de Dios y que presentaba los sacrificios a Dios por el pecado del pueblo. Así que vamos a leer juntos Hebreos capítulo 5. El domingo antes de marchar ya estuvimos comenzando a estudiar estos 10 primeros versículos y hoy vamos a continuar nuestro estudio. Dice así Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a dirigirnos al Señor en oración y pedir que Él nos ayude en nuestra meditación de su palabra. Padre nuestro, estamos una vez más ante ti, ante tu palabra, sabiendo que es por ella que tú has hablado y tú has hablado con claridad, y lo que tú hablas es verdad, la verdad. Y es por eso, Señor, que venimos agradecidos de que podemos confiar en ti, podemos confiar en tu palabra, en lo que leemos, en aquello que estudiamos. Pero, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender bien tu palabra, a entender bien tu mensaje, y al entenderlo, Señor, llevarlo a la práctica. Que por tu Espíritu, Señor, tú me ayudes a explicar tu palabra con total claridad, y que tu Espíritu nos ayude a todos a entender y a obedecer. Y que por medio, Señor, de esta meditación en esta mañana, tú seas exaltado, tu pueblo sea edificado, y aun si hubiera entre nosotros alguna persona que no te conoce aún, que no ha creído en Cristo, pues que haya salvación entre nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía, estamos llegando a la sección central de esta carta, y es una carta en la que el autor a los hebreos, escribiendo a un grupo de hebreos, de judíos creyentes, aquellos, si recordáis, leemos en Hechos en el capítulo 1 y luego el capítulo 2, como los primeros convertidos en Jerusalén fueron una gran multitud, y la gran mayoría de ellos eran judíos.
Y en el tiempo que esta carta fue escrita y a quien fue dirigida, eran estos judíos que habían creído en Cristo. Muchos de ellos habían creído en Cristo, pero estaban sufriendo persecución por creer en Cristo. Algo que Cristo había prometido a sus discípulos, les había advertido de que esto iba a venir, por vivir en una sociedad, en una cultura, en un mundo que es contrario a Cristo, que no cree en Cristo, que le había rechazado. No habían pasado muchos años desde que Cristo había sido crucificado en la cruz, y esto había sido instigado por los líderes religiosos judíos. Y algunos de estos creyentes estaban teniendo dudas y se estaban cuestionando si realmente su fe en Cristo era lo correcto, lo apropiado, o si deberían volver atrás a lo que había sido su sistema religioso en el pasado. Algunos de estos incluso habían profesado a Cristo, pero en realidad no habían creído en Él. Y entonces no estaban dispuestos a seguir a Jesús, a pagar el precio en un sentido. Y ante esta realidad estaban pensando también volver atrás, volver al judaísmo. Y por eso el autor, en un sentido, está comparando aquí el cristianismo y el judaísmo. Está comparando el antiguo pacto, aquel pacto que Dios había hecho con Moisés, prometiendo a su pueblo bendición por la obediencia. La comparación de ese pacto con el nuevo pacto en el Señor Jesús, un pacto que por la obediencia de Cristo, aquellos que creían y confiaban en Él tenían una relación con Dios, tenían esta salvación, el perdón de los pecados. Y realmente el antiguo pacto era un pacto que había sido preparado, había sido dado para apuntar a la necesidad de un nuevo pacto. Y aquel sistema religioso por el cual un sumo sacerdote al año tenía que presentar 2 corderos para expiar el pecado de todo el pueblo. Un cordero era sacrificado, el otro cordero era abandonado en el desierto para mostrar el símbolo de que el pecado conllevaba muerte, y para que ellos vieran de manera simbólica que Dios aceptaba el sacrificio y apartaba el pecado del pueblo por medio de abandonar a ese otro cordero en el desierto. Ese pacto simbolizaba lo que Dios había prometido ya desde Génesis capítulo 3 que iba a hacer con respecto al pecado del ser humano, que iba a ser enviar al Mesías, enviar a uno, y por medio del sacrificio de este el pecado iba a ser quitado y apartado, ya no de una manera simbólica, sino de una manera real. Y aquellos que estaban bajo el antiguo pacto eran invitados a creer en Dios, a creer en lo que Dios iba a hacer, y en que Dios aceptaba el símbolo, esperando a que el Mesías viniera y cumpliera con el sacrificio perfecto. Estos creyentes estaban ahora bajo el nuevo pacto. Cristo había venido ya, había confirmado que Él era quien decía ser, había cumplido con las profecías en cuanto al Mesías, y sobre todo había muerto y resucitado, confirmando que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquellos creyentes que estaban dudando necesitaban ver a Cristo profundamente. Y aquí está la comparación. El autor primero compara a Cristo con los profetas del antiguo pacto. Dios, habiendo hablado en otras épocas, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Su Hijo, quien es el heredero de todas las cosas, su Hijo que es el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza. Él es Dios, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, y aquel que llevó a cabo la purificación de los pecados. Y luego se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dios, que había estado hablando por los profetas, cumplió y completó su revelación por medio de su propio Hijo. Y en eso Él es superior, porque Él es Dios mismo hecho hombre. Y Él es aquel que llevó a cabo la purificación de los pecados. No que lo iba a intentar, no que iba a ver si era capaz de purificar los pecados, sino que lo llevó a cabo. Una obra perfecta, una obra completa. Por eso Él dijo en la cruz: consumado es, está hecha la obra completamente.
Así que Él es superior a los profetas, Él es superior también a los ángeles. Lo siguiente que vimos, el resto del capítulo 1 y el capítulo 2, una comparación, porque muchos de aquellos judíos en su tradición tenían a los ángeles en tan alta estima que hasta les adoraban. Les consideraban como los que habían traído el antiguo pacto, y esto la Biblia nos lo enseña, es lo que Dios había hecho. Por medio de ángeles trajo ese pacto a Moisés y de Moisés a todo el pueblo, pero los ángeles no eran los mediadores de Dios entre el pueblo y Dios. De hecho, ese mediador en el Antiguo Testamento había sido Moisés y luego la familia de Aarón, como veremos, el sumo sacerdote. Entonces, aquellos creyentes necesitaban entender que los ángeles no podían ser adorados porque ellos eran criaturas. El Creador es el único que merece adoración y ese es Cristo. Y entonces el autor les muestra por medio de las palabras del Antiguo Testamento que Cristo es Dios, superior a los ángeles. Superior a Moisés también en el capítulo 3, porque aunque Moisés era el mediador de Dios para con su pueblo, este estaba representando una función que luego Cristo iba a hacer de manera perfecta. Y el autor a los Hebreos les dice, Moisés fue fiel, eso es cierto, pero Moisés fue fiel en la casa de Dios como uno que es parte de la casa de Dios, pero Cristo fue fiel siendo Él el constructor de la casa. Y otra vez una ilustración ahí para mostrar esta diferencia, para mostrar que realmente Cristo y Moisés no podían ser comparados, porque Moisés era un ser humano creado y Cristo era el Dios hombre, el Dios que vino y se hizo hombre, pero el Dios eterno, no creado sino el creador. Y ahora la siguiente comparación que vemos aquí a partir del capítulo 5 es con respecto a el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto. Cristo es superior a Aarón bajo este pacto. Tenemos aquí que Aarón y luego toda su familia fueron designados para hacer esta función simbólica de representar al pueblo ante Dios, pero Cristo fue el que Dios señaló para hacer la obra, ya no de manera simbólica, sino perfecta. Y lo que ahora el autor va a hacer aquí, para que ellos, los receptores, entiendan bien esta comparación, es recordarles los requisitos que Dios había establecido para el sumo sacerdote. Y eso es lo que ya vimos hace unos días atrás, y ahora lo vamos a recordar en un momento. Pero el autor hace esto para demostrar que Cristo había cumplido también los requisitos. Porque si Cristo no hubiera cumplido los requisitos de Dios, ¿cómo estos podían confiar que Jesús realmente era ese sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, el que había llevado a cabo la purificación de los pecados? Y en estos 10 versículos que hemos leído y que estamos estudiando, lo que el autor está haciendo es demostrar que Cristo cumple perfectamente con estos requisitos. Ahora, antes de ver los requisitos, hacíamos esta pregunta, bueno, ¿por qué necesitamos a un sumo sacerdote? ¿Por qué es tan importante la figura del sumo sacerdote? Quizás para aquel pueblo que estaba acostumbrado a seguir una rutina, un ritual, una religión en la que había un sumo sacerdote, pues era importante entender el papel de Jesús como sumo sacerdote. Pero ¿por qué es importante para nosotros también? Nosotros que somos ajenos a ese antiguo pacto, que no somos del pueblo judío, que en un sentido y en un tiempo habíamos estado ajenos a Dios y a sus promesas, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, como gentiles. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué es importante entender el papel de Jesús como sumo sacerdote? Bueno, primero es importante porque Dios es santo. Y que Dios es santo significa que Él es separado de los pecadores. Dios, por su naturaleza perfecta, por ser santo, Él está completamente separado de los pecadores. No solo separado, sino inaccesible para los pecadores. Lo único que Dios justamente puede hacer con respecto al pecador es castigarle por su pecado, por su ofensa.
Como demuestra Pablo en Romanos capítulo 1, la criatura siendo criatura, en vez de darle honra y gloria y gracias al Creador, haberse rebelado contra Él, haber adorado a la criatura en vez de al Creador, haber cambiado la verdad de Dios por la mentira. De modo que ninguno tiene excusa, dice Pablo. Esa es la realidad del pecador. Ninguno tenemos excusa delante de un Dios santo. Y todos somos pecadores, la Biblia nos dice. Todos hemos pecado contra Dios. Y todos merecemos el castigo de Dios. Y ninguno merece estar cerca de Dios, estar en la presencia de Dios. El hecho de que Dios es santo es la primera razón por la que necesitamos un mediador. Porque si Dios es santo y separado de los pecadores, inaccesible para los pecadores, el dilema para el ser humano es: ¿quién nos va a poder acercar a Dios? ¿Hay esperanza para nosotros? Bueno, sí la hay, porque Dios no solo es santo, Dios es amor. Dios es un Dios misericordioso. Dios lo proclama desde el principio: yo soy grande en misericordia, rico en misericordia y compasión, lento para la ira. Dios es el Dios que contiene su ira para mostrar su misericordia al pecador. ¿Y cómo lo hace? Proveyendo para los pecadores un mediador. Es lo que vemos en el pueblo de Israel en el antiguo pacto. El pueblo no se podía acercar a Dios. Aquel monte santo donde Moisés recibió las tablas de la ley, no podían ni acercarse al monte. No querían ni acercarse al monte. ¿Por qué? Porque si alguno tocaba el monte, aún algún animal, moriría. ¿Por qué? Porque Dios es santo, separado de los pecadores, inaccesible. Y Él, en su misericordia, aun siendo el Dios santo, provee un medio para que el pueblo se pueda acercar a Él. Y Dios establece un lugar, un tabernáculo, luego el templo, donde Él va a manifestar su presencia para con el pueblo, donde Él se va a acercar al pueblo que no se puede acercar a Él, y va a establecer un mediador, el sumo sacerdote, aquel que una vez al año presentaba este sacrificio por la expiación, para expiar el pecado de todo el pueblo, pero también un lugar, el tabernáculo, donde servían los sacerdotes, donde cada miembro del pueblo de Israel, de manera personal, cuando cometía un pecado, podía venir y ofrecer sacrificios. Y no solo por el pecado, podía venir y ofrecer ofrendas de gratitud, ofrendas de adoración al Dios que le mostraba misericordia y gracia al pueblo. Así que Dios es santo y Dios requiere un mediador y Dios provee un mediador y Dios establece los requisitos para este mediador apropiado. Y aquí es donde entra esta comparación entre Aarón y Cristo. Hay 4 requisitos que este pasaje nos recuerda con respecto al sumo sacerdote en el pueblo de Israel. 4 requisitos que tenía que cumplir. Fijaos el versículo 1. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí tenemos la descripción de lo que es el sumo sacerdote. Y aquí vemos el primer requisito: debe ser tomado de entre los hombres. ¿Qué significa? Que este debe ser un hombre que representa al pueblo ante Dios. Dios no escogió ángeles para hacer este papel de mediación. No escogió animales, el animal era el sacrificio, pero no era el mediador. No nos confundamos con esto. Dios escogió hombres. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Y hermanos, este requisito explica de manera sencilla algo que es tan profundo como la encarnación. ¿Por qué? Porque cuando Dios pensó en proveer un mediador para la salvación de su pueblo, un mediador que representara a los hombres ante Dios y fuera constituido a favor de los hombres, este tenía que ser hombre, tomado de entre los hombres.
Y así es como el Dios inaccesible se hizo accesible. Se hizo hombre para poder sentir y entender lo que significa ser humano. Y de esta forma ponerse a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Esto es importante, hermanos, porque si Dios no se hubiera hecho hombre, Él nunca habría podido ser el sumo sacerdote a favor de los hombres. No podría mediar entre Dios y los hombres. No podría interceder ante Dios por los hombres. Por tanto, este pasaje, de manera sencilla pero importante, nos demuestra cómo la encarnación era totalmente necesaria. Ya lo había dicho el autor al final del capítulo 4. Si veis un momento en el versículo 14, Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Y esto es una referencia no a Jesús viniendo al mundo, no al Dios haciéndose hombre, sino al hombre entrando a la presencia de Dios, el Dios hombre trascendiendo los cielos para presentarse ante Dios por nosotros. Por eso luego en el capítulo 9 de esta misma carta el autor va a decir, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero. Es decir, Cristo no fue a presentarse ante Dios en el lugar santo del templo, sino que Él vino al cielo mismo, trascendió los cielos para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, dice el autor a los Hebreos en el capítulo 9, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hermanos y hermanas, Jesús cumplió con este primer requisito y lo hizo de manera perfecta. Lo hizo una sola vez, no muchas veces. Lo hizo para destruir el pecado, las consecuencias del pecado, la condena del pecado, para siempre. No por un año, no hasta el año siguiente. Jesús es el sumo sacerdote apropiado, el único que nos puede traer ante Dios. ¿Y cuál es el propósito de recordarles esto? Bueno, aquellos que habían creído en Cristo no tenían por qué dudar o temer. Aquellos que habían creído en Cristo podían acercarse con toda confianza porque tenían este gran sumo sacerdote que se había presentado ante Dios con una ofrenda perfecta para destruir el pecado. La pregunta es si has creído tú en Cristo. ¿Has creído tú en Él? Recuerda, Dios es santo y tú no lo eres. Ninguno somos santos, todos hemos pecado. Y lo que igual para nosotros puede ser una ofensa pequeña, para Dios el pecado siempre es una ofensa grande. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es perfecto. Y Él te ha mostrado misericordia por medio de enviar a su Hijo. ¿Te das cuenta? Tú no puedes pagar por tus pecados. Bueno, de hecho tienes que pagar tú por tus pecados, pero la Biblia te dice que la paga del pecado es muerte. Una muerte eterna, una condenación eterna. No una muerte en la que desapareces de la existencia. Eso es lo que la Biblia nos enseña, porque Dios es santo. Pero Dios es misericordioso también y proveyó a un mediador, Cristo. ¿Crees en Cristo? Y antes de seguir adelante, espero que todos los que estamos aquí en esta mañana realmente hayamos creído en Cristo, no en una religión, no que nos consideremos cristianos, pero en realidad no tenemos a Cristo, o que nos consideremos cristianos, pero usamos o pretendemos usar otros medios para llegar a Cristo. Solo hay un medio, de llegar a Dios. Solo hay un medio de llegar a Dios y ese es Cristo. Cristo cumplió con todos los requisitos de los sacerdotes, no solo el primer requisito tomado entre los hombres, sino el segundo requisito en el versículo 2, solidario con los hombres, seleccionado
de entre los hombres, es el primer requisito, solidario con los hombres. Dice el versículo 2 que este sumo sacerdote puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. ¿De qué está hablando aquí el autor? Está hablando de que el requisito consistía también en experimentar los atributos propios de la humanidad. Tenía que ser seleccionado entre los hombres para poder simpatizar con el ser humano, para poder entender las flaquezas del ser humano, para poder obrar con dignidad. Esta expresión significa conducirse con moderación, mostrar paciencia, la actitud de uno que puede compadecerse de otros porque entiende los problemas y las debilidades de esos otros. Es la virtud de la moderación que los griegos explicaban como esa virtud de no caer en los extremos, sino de tener una actitud equilibrada, una actitud que es equilibrada entre mostrar bondad y ser fiel a la verdad, entre ser firme en la autoridad pero ser humilde. Es la actitud necesaria para guiar pacientemente a los pecadores. Hemos de recordar que el sumo sacerdote tenía que lidiar con los pecados del pueblo continuamente, no solo en aquel día de expiación, sino día tras día, cada vez que uno venía al templo, al tabernáculo primero y luego al templo. E imaginaos la situación, muchas veces apareciendo otra vez este miembro del pueblo, otra vez había pecado, otra vez traía su sacrificio, y el sacerdote podía pensar, pero ¿ya estás aquí otra vez? ¿Ya has pecado otra vez? Pero aquel que era llamado a ser sumo sacerdote tenía que mostrar paciencia con los pecadores. Tenía que tener esa actitud apropiada también de mostrar a los pecadores su pecado, de recordarles al pueblo de que si no confesaban su pecado, si no presentaban la ofrenda, iban a sufrir las consecuencias del pecado, lo que Dios había establecido en su pacto, la maldición por la desobediencia. Esto también nos habla, puede obrar con benignidad, de esta actitud de aquel que entiende las emociones, pero no se deja dominar por las emociones. Y hay algo importante aquí también, dice el pasaje, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados. Es importante entender que la ley de Dios no proveía de un mediador para todo tipo de pecado. Luego veremos esto más con profundidad, pero por ejemplo, en pasajes como Números capítulo 15, versículos del 28 al 31, se nos muestra esta diferencia. Había provisión por el pecado, se proveía un mediador y sacrificio por el pecado, pero no por todo tipo de pecado. Os recuerdo lo que dice la palabra de Dios, Números 15, 28, y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Hay un pecado que aquí es descrito como este pecado que se hace inadvertidamente. Pero luego sigue diciendo el texto, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo. Porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada. Su culpa será sobre ella. Y un momento profundizaremos más en cuanto a este tema, pero vemos que este segundo requisito es que debe ser solidario con los hombres, debe identificarse con ellos para interceder por ellos. Hay un tercer requisito que veíamos en el versículo 3, no solo seleccionado entre los hombres y solidario con los hombres, sino también sacrificado por los hombres. Y aquí se nos describe la tarea principal del sumo sacerdote. Por esta causa, dice el versículo 3, está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. En su cometido de traer a los hombres a Dios, tenía que ofrecer sacrificios. Ese era su trabajo, su principal tarea. No solo sacrificios, en el versículo 1 vimos también presentar ofrendas, y esto tiene que ver con ya no
no sacrificios por el pecado cometido, sino ofrendas en las que el pueblo quería mostrar su gratitud al Señor, o quería adorar al Señor, o quería mostrar su deseo de consagrarse al Señor para alguna tarea específica. Y el Antiguo Testamento nos habla de este tipo de ofrendas. No solo se acercaban a Dios para presentar ofrenda, sacrificio por el pecado, se podían acercar a Dios porque Dios se había hecho accesible para que le dieran gracias, para que le pudieran adorar. Pero fijaos que el sumo sacerdote no estaba obligado solo a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, sino, dice el versículo 3, por sí mismo. Por sí mismo. Primero tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. El sumo sacerdote no podía mediar a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren sin antes ofrecer el sacrificio por sí mismo, por su casa, por su familia. Y aquí es el punto en el que la comparación entre Cristo y Aarón es imposible. Aquí encontramos una demostración implícita de que Cristo es superior a Aarón. ¿Por qué? Bueno, en el capítulo 7, versículo 26, el autor nos va a recordar qué clase de sumo sacerdote tenemos: santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Ya habíamos visto también anteriormente que Cristo había sido tentado en todo, pero sin pecado. Esta es la realidad. Cristo y Aarón no pueden ser comparados, porque Aarón y luego todo sumo sacerdote que vino después de Aarón, primero tenían que ofrecer sacrificio por su propio pecado. Pero el mero hecho de que Cristo lo hizo una sola vez es la demostración de que Él no cometió pecado. Y es la demostración de que su sacrificio fue el que satisfizo la ira de Dios por los pecadores. Los sacrificios eran el medio para restaurar la relación de Dios con su pueblo. Y el sacrificio de Jesús fue el medio por el cual Él restauró la relación de Dios con su pueblo para siempre. Pero otra vez, lo decíamos hace un momento, debemos entender que la provisión que Dios hizo de restauración a través de los sacrificios era para los ignorantes y extraviados. Como vimos en el versículo 2, que el sacerdote puede obrar con benignidad, puede ofrecer sacrificios para con los ignorantes y extraviados. En la ley de Dios, su pueblo tenía dos tipos de sacrificios por los pecados de ignorancia. Estos pecados que se cometían y por los cuales podían ofrecer, por un lado, sacrificios diarios. Y esto el Antiguo Testamento nos cuenta que eran los sacrificios ofrecidos por los pecados que los del pueblo sabían que habían cometido. Cuando se daban cuenta que habían cometido un pecado, si realmente eran creyentes, si confiaban y creían en Dios, lo que iban a hacer era ir a presentar el sacrificio, porque sabían que esa era la manera de demostrar su fe en Dios, y sabían que al hacer eso Dios quitaba el pecado. Pero luego Dios, en su gran misericordia, proveyó otro sacrificio, el sacrificio del día de la expiación. Un solo día al año, el único día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para presentar esta ofrenda por todo el pecado. Y esta era ofrecida por los pecados que no sabían que habían cometido. Y esto nos habla de algo muy importante, hermanos. Porque el hecho de que nosotros no nos hayamos dado cuenta de que hemos cometido un pecado, no quiere decir que no hayamos ofendido a Dios. Dios no es como nosotros. Dios se da cuenta de todo pecado que conocemos, que cometemos. Y por eso Dios proveyó de manera simbólica aquel día de expiación. Y el pueblo sabía que Dios quitaba el pecado, aun de aquel pecado que no habían sido conscientes. Esto es hermoso, hermanos. Nos muestra la gracia de Dios. Pero debemos entender que aquí lo que está diciendo el autor es que este pecado de ignorancia, de ser extraviado, no se refiere solo a que no sabían que habían pecado, sino que eran pecados que se habían cometido de manera impulsiva y momentánea. Eran pecados que se cometían cuando ignoraban la ley de Dios,
pero no de una manera desafiante ni orgullosa. No que no les importara la ley de Dios, sino que a veces era por esta debilidad, por un impulso, por un enfado, por ceder a la tentación. Pero eran pecados de los cuales las personas se arrepentían y se querían arrepentir. Y lo demostraban por medio de venir ante Dios ofreciendo el sacrificio. Eran pecados por los que sentían tristeza y vergüenza. Y por esos pecados Dios proveyó un mediador. En cambio, los pecados que, como veíamos en Números capítulo 15, son cometidos con desafío, pecados que David describe en el Salmo 19 como pecados de soberbia, estos son aquellos cometidos de manera deliberada, de manera calculada y planeada, sin ningún tipo de remordimiento, sin arrepentimiento. Dios no provee un mediador y un sacrificio para esos pecados. Y por eso en el capítulo 10, más adelante el autor les va a advertir a aquellos a los que les escribe que si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, este es el pecado con desafío, este es el pecado con soberbia, que uno sabe que es pecado pero no le importa. Realmente no cree que Dios vaya a hacer lo que ha prometido hacer. Bueno, el autor dice ahí que el que ha pecado deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y luego el autor recuerda, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia. Otra vez hablando de estos pecados por los cuales Dios no había proveído de un sacrificio. Y el autor pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Este es aquel pecado que se comete cuando una persona no confía en Cristo, no tiene a Cristo como su mediador. Es el pecado deliberado. Y por ese pecado, dice el autor, ya no queda sacrificio alguno. Lo que queda es el juicio de Dios, la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Esto es serio. Esto es muy serio. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él cumplió los requisitos, seleccionado entre los hombres, solidario con los hombres, sacrificado por los hombres. Claramente, Él es el sacrificio perfecto. Pero hay un requisito más que veíamos en el versículo 4. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Así como lo fue Aarón. Este requisito es el que nos indica que Dios señaló a una familia específica para ser los sacerdotes del pueblo. Y que Dios, como vemos en el Antiguo Testamento, destruyó a aquellos que alguna vez trataron de tomar este honor, no siendo parte de esa familia. Tenemos en Número 16 un ejemplo con 3 hombres, Coré, Datán y Abiram. El sacerdocio no era para cualquiera del pueblo. Dios llamó a una familia específicamente, y aquí es donde los hebreos tenían su principal problema, porque los hebreos sabían que esa familia era Leví, y esa familia era la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Pero Cristo no era de la tribu de Leví, Él era de la tribu de Judá. Y por eso es que el autor ahora va a demostrar con toda claridad que Cristo sí es el gran sumo sacerdote, porque Él cumple todos los requisitos que Dios estableció, comenzando precisamente por este requisito de haber sido llamado por Dios. Fijaos, versículo 5. ¿Cómo empieza el versículo 5? De la misma manera. ¿A qué se refiere? A este llamado de Dios. El autor dice, Cristo no se glorificó a sí mismo. Quiere decir, Cristo no se puso ahí a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo. Y ahora aquí el autor cita 2 pasajes, uno en el Salmo capítulo 2 versículo 7, para mostrar que Cristo, el Mesías, es el auténtico heredero al trono de Israel, al trono de David. El Salmo 2 nos habla de aquel que es constituido como el heredero del trono de David, aquel que es llamado Hijo mío.
que ya vimos en el capítulo 1 que no es una expresión familiar del que es hijo de un padre, sino que es un título de aquel que recibe un título de honor. Y este es el título que Dios le dio al Hijo, y es el trono que Dios le dio el derecho a reinar, y ese es el Mesías. Y luego en el versículo 6, una cita del Salmo 110, versículo 4, que nos habla no solo del derecho que el Mesías tenía al trono, sino su derecho como sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahora aquí el autor va a traer a la mente, a la memoria de aquellos receptores de la carta, un personaje único en el Antiguo Testamento. Alguien que hoy solo vamos a mencionar y que en el futuro veremos con más detenimiento porque se nos habla de él de manera específica en el capítulo 7. Pero uno que cuando leemos en Génesis capítulo 14 versículo 8, Melquisedec fue uno que era rey y sacerdote. Los sacerdotes no eran reyes en el pueblo de Israel y los reyes no eran sacerdotes en el pueblo de Israel. Si recordáis, Saúl pretendió ser sacerdote en un momento en su reinado y Dios por eso le condenó. No había tal figura en el pueblo de Israel, pero sí había tal figura en el Antiguo Testamento, y ese era Melquisedec. Y era uno al que Abraham se acercó para hacer ofrendas a Dios por medio de él, porque él era rey de Salem, una ciudad que luego sería en el futuro la Jerusalén del Antiguo Testamento, pero era también sumo sacerdote. Y dice en el capítulo 7, solo lo leemos, luego volveremos a esto, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, este es Melquisedec, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Qué quiere decir aquí el autor de los Hebreos? No que no tuviera padre o madre, sino que no se mencionan porque no es importante. Porque en el caso de Melquisedec no es importante la genealogía, porque está por encima de la genealogía. Él fue establecido como rey y sacerdote antes de que luego los sacerdotes fueran establecidos. Y el autor está explicando que de ahí es donde viene el sacerdocio de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El argumento del autor en este punto es que Jesús, según este orden de Melquisedec, es el rey sacerdote. En el plan soberano de Dios cumple las profecías en cuanto al Mesías, hijo de David, y cumple los requisitos en cuanto al sacerdote mediador establecido por Dios. Por eso luego en el versículo 10 leemos que Cristo fue constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No es que Él no cumpla los requisitos porque no es de la familia de Aarón. Él cumple los requisitos porque Él es superior a la familia de Aarón. Ahora, no solo este requisito lo cumple el Señor, el de ser seleccionado, el de ser señalado por Dios, sino también el requisito de haber sido seleccionado de entre los hombres. Fijaos en el versículo 7, Cristo en los días de su carne. Detengámonos por un momento en esta frase. Fíjate por un momento, Cristo en los días de su carne. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta frase? En los días de su carne. El eterno Dios, que tuvo un tiempo en el que se hizo hombre, y en esos días de su carne, Él, luego leemos, ofreció oraciones y súplicas, y luego veremos qué significa esto. Pero fijaos qué manera tan precisa de mostrar al Dios hombre. Cristo, el Dios eterno, el Hijo de Dios, el incomparable, el soberano, el creador de todas las cosas, se hizo hombre y en los días de su carne fue el mediador perfecto, el sumo sacerdote apropiado. Fue seleccionado entre los hombres para entender la debilidad de los hombres. Seguimos leyendo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, fíjate, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte,
Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué nos está diciendo aquí de Cristo? Que Él experimentó las debilidades propias de la naturaleza humana. ¿Y de qué manera lo demuestra el autor? Llevándonos a una de las escenas más conmovedoras de los evangelios. Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús sufriendo una tremenda agonía y angustia por saber que Él iba a llevar sobre sus hombros, iba a sufrir las consecuencias del pecado de los pecadores. Él que era el justo, iba a sufrir por los injustos. ¿Acaso esto no nos demuestra claramente la solidaridad de Cristo para con los hombres? ¿Acaso hay alguien más solidario con los hombres que Cristo, el que llevó el pecado de los pecadores? ¿Acaso no lo vemos en aquel huerto sufriendo terriblemente como hombre, como ser humano, ante la realidad de una muerte tan injusta, ante la realidad de ser separado por unas horas de su Padre, aquel a quien amaba, aquel a quien había sido totalmente fiel, aquel a quien había obedecido perfectamente? Lucas 22, 43, 44 nos dice que se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Un fenómeno poco común pero probado, que muestra la intensa agonía física. ¿Qué le estaba pasando a Cristo allí? ¿Estaba teniendo dudas en cuanto a su obediencia y la obra que el Padre le había encargado? No, estaba sufriendo la intensidad del sentimiento que le producía la perspectiva de llevar nuestro pecado. Algo que nosotros no podemos entender. Él sí puede entender nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Él sí puede entender la tentación, porque Él sufrió la tentación a la máxima intensidad. Esto ya lo vimos en el capítulo 4. Cristo nunca cedió a la tentación, por lo tanto, Él sufrió la tentación al máximo nivel, en la máxima intensidad. Tú y yo no, porque tú y yo cedemos a la tentación. Y entonces nunca somos llevados a la máxima intensidad de la tentación. Cristo puede compadecerse de nosotros, pero nosotros no podemos ni entender de cerca la intensidad del sufrimiento de Cristo en aquel huerto. Y cuando Él oró, Él fue oído por su temor reverente. No fue oído en el sentido de que pidió ser apartado de la cruz, sino que pidió ser librado de la muerte. Esto tiene que ver con ser librado del poder de la muerte, tiene que ver con su resurrección. Su petición fue realmente ser resucitado en base a su vida perfecta de obediencia. Él fue oído. Por supuesto que la muerte no le iba a retener. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Él no murió por sus pecados. Él murió por los pecados de los injustos. Y Él vino para destruir el pecado y lo destruyó y resucitó. Y oh hermanos, esa es nuestra esperanza. Y ese es nuestro gozo. Tenemos un gran sumo sacerdote que cumplió con los requisitos. Señalado por Dios, seleccionado entre los hombres, solidario con los hombres. Y por último, por supuesto, este es el sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque sufrió por nosotros y fue el sacrificio. Dice el versículo 8, aunque era hijo aprendió obediencia por lo que padeció. Esto es una referencia una vez más a su humanidad, que Él sufrió las consecuencias de ser obediente a Dios, no que aprendió la obediencia por medio de desobedecer. Así es como aprendemos nosotros la obediencia, ¿verdad? Así es como enseñamos a nuestros hijos la obediencia, por medio de disciplinarles cuando desobedecen. Pero Cristo no aprendió la obediencia de esa manera. Él aprendió la obediencia por medio de ser obediente y sufrir las consecuencias que vienen muchas veces a causa de la obediencia. Sufrimientos que vienen por vivir en un mundo injusto. Y sabéis, Dios no eximió a Cristo de sufrir injusticia y hostilidad. Por eso Él entiende perfectamente lo que sentimos y entiende lo que sufrimos cuando experimentamos el dolor y la injusticia que viene por nuestra obediencia.
Él fue solidario y por último Él se sacrificó. Dice el versículo 9, habiendo sido hecho perfecto. Aquí la idea es, cumplió perfectamente con su papel de mediador. Vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser fuente de eterna salvación. Qué afirmación hermosa y poderosa. Una afirmación hermosa porque nos recuerda que Jesús completó su tarea, quedó perfectamente hecho su tarea de salvar al pecador. Y es poderosa esta afirmación porque nos recuerda los efectos perpetuos de su sacrificio. Lo que los sacerdotes no podían cumplir perfectamente, y es por eso que al morir el sumo sacerdote otro tenía que ocupar su lugar por generaciones y por siglos. Lo que ellos no pudieron cumplir perfectamente, Cristo, una sola vez, lo hizo completamente. Por eso Él es la fuente de eterna salvación, el autor, el origen, el perfecto mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote apropiado, el salvador de todos los que le obedecen. Sí, de todos los que le obedecen. No que la obediencia te lleva a la salvación. No está diciendo que los que obtienen salvación la obtienen por medio de la obediencia, sino que los que han obedecido al mandato de creer en Cristo son los que tienen esa salvación eterna. Porque la Biblia a menudo nos recuerda que la fe es obediencia a la fe. La fe es creer en el mandato de Dios de arrepentirnos de nuestros pecados, de confiar en Cristo. No es de la manera que muchos piensan que es, bueno, me compro el billete para ir al cielo y lo tengo aquí en mi bolsillo hasta que muera y entonces me lleva al cielo, y luego el billete, como tú haces con cualquier billete que ya has usado, como yo hice con las tarjetas de embarque de mis vuelos, lo tiras ya, no lo necesitas para nada más. Y es tremendo como hay muchos cristianos hoy en día que piensan en Cristo de esa manera, el billete que me va a llevar al cielo. No, hermanos, no es así. Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta y crea en Cristo, porque el que no se arrepiente de sus pecados y no cree en Cristo, entonces un día será juzgado por Cristo. Así que te vuelvo a preguntar, ¿has creído en el Señor Jesús como el sumo sacerdote apropiado? ¿Has creído en el único que puede llevarte a Dios por medio del sacrificio de su cruz? ¿Lo has visto? La palabra de Dios lo dice claramente. Su sacrificio fue aceptado por Dios. Fue perfecto. Quita el pecado del pecador. ¿Has obedecido tú el mandato del Evangelio que te dice cree en el Señor Jesús y serás salvo? Nuestro pasaje nos enseña esta realidad y con esto quiero terminar. La realidad de la exclusividad de Cristo como mediador. Solo hay un mediador que cumplió los requisitos. Pedro dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese es Cristo. La exclusividad de Cristo. No se llega a Dios de cualquier manera. No nos confundamos, no confiemos en mediadores que no nos pueden llevar a Dios. Solo hay uno que nos puede llevar a Dios. Solo hay uno que Dios proveyó, uno que cumplió los requisitos perfectamente, y ese es Cristo. Oh, que ninguno de los que estamos aquí seamos de esos cristianos, como hay tantos hoy en día, que han desplazado a Cristo de su vida. Irónicamente. No solo la exclusividad de Cristo como mediador, este pasaje también nos enseña la eficacia de Cristo como mediador. Luego el autor va a decir en el capítulo 12, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Quizás tú eres
un creyente, sí que tienes a Cristo en tu vida, pero quizás estás sufriendo esos momentos de desánimo, o estás cansado en tu lucha con el pecado, o estás desanimado, estás decaído. Considera a Cristo. No vas a encontrar a nadie tan solidario como Cristo. Nadie te va a entender mejor que Cristo. Es lo que la palabra de Cristo afirma. Confía en Él, confía en la eficacia de su papel como mediador. Y por último, en este pasaje vemos también la exaltación de Cristo como mediador. Él es el que merece toda gloria y toda honra, y es lo que ahora tenemos el privilegio de hacer juntos en esta mañana. Traerle nuestra adoración por medio de canciones, por medio de oraciones, por medio de un corazón que reflexiona acerca de esta obra de Cristo, por medio de una adoración sincera que surge del corazón y se manifiesta en canciones, en alabanza, en gozo, en gratitud, en alegría. ¿Por qué? Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, dice Pablo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Adoremos a Cristo juntos en esta mañana, ese sumo sacerdote perfecto, el justo, que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Vamos a orar para terminar.